Aquí tienes la traducción directa al español de la historia. No se suba al coche, gritó el chico judío cuando escuchó a los guardias de seguridad hablando en ruso. El frío amargo de Nueva York hacía que su aliento saliera en nubes cuando el multimillonario Richard Hale, recién salido de una reunión que movería miles de millones, escuchó la voz de un niño gritar: «No se suba al coche». El sonido cortó el ruido de los motores y las sirenas como una ráfaga de viento. Richard se detuvo en medio del estacionamiento subterráneo, confundido. Delante de él, un niño delgado de unos 10 años, con una kipá azul, lo miraba fijamente. Los guardias de seguridad se posicionaron inmediatamente, creando una barrera entre el niño y el jefe. Pero había algo diferente en la mirada intensa y decidida del niño. No era miedo, era urgencia. «¿De qué hablas, chico?», preguntó Richard, frunciendo el ceño. El niño tragó saliva con dificultad, respiró hondo y respondió con un ligero acento: «Los oí». Señaló a dos de los guardias de seguridad, los mismos que habían estado con él durante años. Hablaban en ruso. Dijeron: «El coche explotará cuando enciendas el motor». El silencio cayó como una losa de plomo. Richard se quedó inmóvil por un segundo. Ruso. Esa palabra sonaba extrañamente amenazante. Uno de los guardias de seguridad rió, forzando un aire de desprecio. «Señor, es solo un niño. Debe estar inventando». Pero había algo en la voz del niño que no sonaba a ficción. «¿Entiendes ruso?», preguntó Richard con suspicacia, tratando de mantener un tono tranquilo. «Sí, mi madre nació en Minsk. Ella me enseñó antes de morir», respondió el niño sin dudar. «Dijeron que sería rápido, que parecería un accidente». El corazón de Richard comenzó a latir más rápido. Trató de ocultar su tensión, ajustándose el traje, pero el sudor frío delataba su miedo. Los guardias de seguridad se miraron entre sí. Uno de ellos, Victor, dio un paso adelante con una sonrisa controlada. «Señor, permítame revisar el coche yo mismo, solo como precaución». Pero su intuición, esa que lo había salvado de tantos escollos comerciales, le susurró algo diferente. «No confíes en él». Volvió a mirar al niño. Había demasiada verdad en esos ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «David», respondió el niño. «¿Y por qué me advertiste, David?». El niño bajó ligeramente la cabeza. «Porque mi madre dijo que si puedes salvar una vida, debes hablar, aunque nadie te crea». Esas simples palabras perforaron a Richard como una hoja invisible. Por un momento, el hombre más poderoso de la ciudad se sintió pequeño frente a un niño que apenas tenía que ponerse. Le hizo una seña discreta a Ethan, su ayudante más antiguo. «Ethan, ve al coche y revisa el motor. Que parezca rutinario». Ethan asintió y se dirigió al vehículo. El sonido de sus pasos resonó en el hormigón como un reloj tic-taqueando. Los guardias de seguridad permanecieron inmóviles, pero sus ojos estaban alerta. Richard notó que cada respiración parecía pesar una tonelada. El niño se agarró la kipá con las manos y dio un tenso paso hacia atrás. Y entonces se formó el primer bucle narrativo. La duda. ¿Quién mentía? ¿El chico judío desconocido o los hombres a quienes les pagaba para que lo protegieran? Uno de los guardias de seguridad, Alexei, le susurró algo en ruso a Víctor. David tradujo inmediatamente, tembloroso. Dijo: «Si te dice que mires el motor, hazlo ahora, o será demasiado tarde». Richard palideció. Ethan estaba a punto de abrir el capó. «Ethan, detente», gritó. El ayudante se congeló. El eco de la voz de Richard reverberó por el estacionamiento. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas rápidas, y por un breve momento la tensión explotó en el aire. Richard se dio cuenta de que este chico podría haber evitado su muerte.
Se inclinó a la altura del niño, tratando de hablarle suavemente. Estás en peligro ahora, David. Ellos saben que entendiste. El niño asintió. Lo sé, pero no voy a huir. El coraje del niño era desconcertante. Richard, acostumbrado a tratar con políticos, generales y ejecutivos, nunca había visto a alguien tan pequeño actuar con tanta determinación. Y entonces una duda comenzó a tomar forma en la mente de Richard. Si el chico decía la verdad y todo indicaba que sí, entonces alguien muy cercano, alguien dentro de su propio imperio, estaba detrás de este intento de asesinato. La traición no venía de fuera. Estaba justo a su lado, vistiendo el mismo uniforme, hablando el mismo idioma y jurando lealtad todos los días. Arriba, el sonido de sirenas distantes resonaba por las rampas del estacionamiento. Richard se dio cuenta de que necesitaba actuar rápido y en silencio. Con voz firme, ordenó: Ethan, llama al equipo de seguridad interna. Diles, quiero una inspección completa del vehículo sin alarmar a nadie. Los guardias de seguridad rusos se miraron de nuevo, nerviosos. Richard lo vio. Lo entendió, y en ese instante algo dentro de él cambió. El miedo se convirtió en desconfianza absoluta. Era la primera vez en años que no controlaba su propio destino, y eso lo aterraba más que cualquier amenaza física. David se quedó a su lado, inquebrantable. No te dejarán salir de aquí, susurró el niño. Los oí. Dijeron que si el plan falla, intentarían terminar el trabajo por la fuerza. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. A Richard se le heló la sangre. Estaba atrapado entre los traidores y la verdad traída por un niño judío que había aparecido de la nada. ¿Por qué estabas aquí, David?, preguntó, tratando de ganar tiempo. El niño dudó. Vine a buscar a mi padre. Él limpia las oficinas del edificio, pero creo que ya se fue. Un detalle simple pero crucial. Richard se dio cuenta de que el destino había puesto a ese chico allí en el momento exacto en que más lo necesitaba. Mientras esperaban, uno de los guardias de seguridad fingió responder a su radio, pero su mano se deslizó discretamente hacia su funda. David lo vio antes que nadie. «¡Va a sacar su arma!», gritó el niño. Todo sucedió en segundos. Richard tiró del chico detrás de un pilar. El eco de los pasos mezclándose con el clic metálico de un seguro siendo quitado contenía el caos. El multimillonario entendió que esto no era paranoia. Era real. Alguien quería matarlo. Y la única razón por la que seguía vivo era por ese chico. Y mientras el estacionamiento se sumía en un tenso silencio eléctrico, Richard miró al chico y sintió un nudo en la garganta. Nunca una voz tan pequeña había tenido tanto peso. Si sientes la tensión de esta historia y quieres saber qué sucede cuando la verdad explota en medio del poder, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación cambiará por completo el destino de ambos. La respiración de Richard Hale era rápida, y el eco de sus propios latidos parecía llenar el estacionamiento. El chico, David, seguía temblando, pero mantenía los ojos fijos en los guardias de seguridad. El multimillonario trató de mantener la compostura. Después de todo, no era un hombre cualquiera. Era un hombre que moldeaba mercados, influía en elecciones y compraba silencios. Pero en ese momento, todo su poder valía menos que la advertencia de un niño de 10 años. «Bajen las armas», ordenó, tratando de sonar firme. Víctor, el guardia de seguridad de rostro anguloso, soltó una risa corta. «Con todo respeto, señor Hale, el niño está mintiendo. Aquí no pasa nada». «Mintiendo». La palabra sonó como veneno. David dio un paso adelante, mirando fijamente al hombre que era 3 veces su tamaño. «Dijiste que no tendría tiempo de correr». «Te oí». Los ojos de Víctor se entrecerraron.
Richard se dio cuenta de que el chico acababa de condenarse a sí mismo. El segundo guardia de seguridad, Alexe, susurró algo en ruso. David tradujo sin dudar. Dijo, si el jefe sospecha, dispara primero al chico. La tensión explotó como un cristal rompiéndose. Richard agarró al chico por el hombro y lo tiró hacia atrás, casi tropezando con el suelo. «¡Nadie va a disparar a nadie!», gritó, su voz resonando en las paredes de hormigón. En ese momento, Ethan reapareció desde el otro lado del estacionamiento, acompañado por dos hombres de la seguridad interna del edificio. Su llegada congeló el ambiente. Victor y Alexe fingieron relajarse, pero Richard ya lo sabía. Estaban a punto de actuar. «Señor Hale, el coche ha sido revisado», dijo Ethan, sin apartar la vista de los rusos. «Hay algo extraño debajo del salpicadero. Un paquete metálico con cables». El silencio que siguió fue absoluto. David apretó el brazo de Richard. «Se lo dije». Los ojos del multimillonario ardían, no con miedo sino con rabia. «¿Quién puso eso ahí?», preguntó, mirando fijamente a Víctor. El guardia de seguridad levantó las manos, fingiendo sorpresa. «No tengo ni idea, señor. Debe haber sido un sabotaje externo». Pero el tono artificial de su voz delataba su nerviosismo, y entonces algo inesperado. Una ligera sonrisa apareció en la comisura de la boca de Alexe. «Sabía que un día tu arrogancia te mataría», murmuró en ruso. David tradujo de inmediato, su voz firme y clara como un verdadero puñetazo lanzado a la cara de las mentiras. Richard miró al chico y luego a los traidores con una mezcla de asco e incredulidad. «Queríais matarme». Después de años de trabajar a mi lado, Víctor respondió cínicamente. «Trabajar para usted nunca fue por lealtad, fue una oportunidad». Y allí la verdad comenzó a desvelarse por capas. Si esos guardias de seguridad eran solo piezas en un tablero, entonces alguien más grande estaba detrás de todo. Alguien lo suficientemente poderoso como para ordenar el asesinato de Richard y asegurarse de que nadie se enterara. Esto no era una simple traición, era una conspiración cuidadosamente planeada por alguien que conocía cada uno de sus movimientos. El multimillonario le hizo una señal discreta a Ethan. Era hora de salir de allí. Pero al dar su primer paso, un disparo resonó. El sonido rebotó en las paredes. David gritó, tirándose al suelo. Uno de los guardias de seguridad interna cayó, herido en el hombro. Víctor ahora sostenía una pistola, apuntando directamente a Richard. Se acabó, Hale. Pero antes de que pudiera disparar el segundo tiro, David gritó algo en ruso, una palabra que hizo que el hombre dudara por un segundo. Richard no entendió, pero Ethan aprovechó el momento para empujarlo detrás de una columna. El siguiente estruendo resonó en el hormigón, y el caos se desató. El chico se arrastró hasta el multimillonario, jadeando. «Le dije que venía la policía», explicó, tembloroso. Era una mentira, pero él lo creyó. Richard lo miró, atónito. Este chico no solo lo había salvado, ahora estaba jugando con el enemigo. Minutos después, sirenas reales comenzaron a resonar en la distancia. Víctor y Alexe corrieron hacia la salida lateral, pero la seguridad interna ya había bloqueado el acceso. Fueron rendidos, esposados y llevados. Cuando todo se calmó, Richard se sentó, exhausto, con el rostro cubierto de sudor y adrenalina. El chico lo observó en silencio. «Eres demasiado valiente para tu edad», murmuró Richard. David respondió simplemente, «El coraje es solo el nombre que la gente le da cuando tienen miedo. Pero hacen lo correcto de todos modos». Esa frase siguió martilleando en la mente del multimillonario. Años acumulando dinero,
poder, influencia, y ninguna de esas cosas lo había salvado. Un pobre chico judío sin nada que perder había hecho lo que ejércitos de abogados y guardaespaldas no habían podido: evitar su muerte. Pero algo le molestaba. ¿Quién había pagado a los guardias de seguridad y por qué? Richard pensó en su último acuerdo comercial, una fusión multimillonaria con una empresa tecnológica rusa llena de cláusulas oscuras e intereses. Todo empezó a tener sentido. La traición no era personal, era política. Horas más tarde, en la sede de la empresa, comenzaron a circular rumores en la prensa. Richard permaneció en silencio. David, por otro lado, estaba sentado en una silla en la sala de seguridad, observando todo con ojos atentos. El chico parecía absorber cada detalle: las cámaras, los documentos, los rostros. Y fue entonces cuando comenzó a surgir el segundo gran punto de inflexión. Mientras revisaban las grabaciones del estacionamiento, David se acercó a la pantalla y señaló algo. «Espera, amplía aquí». En la imagen, además de los dos guardias de seguridad, había otro hombre. Vestía un traje oscuro, su rostro parcialmente cubierto por el reflejo de la cámara. Pero Richard lo reconoció. No puede ser. Era Jonathan Rhee, su socio de toda la vida, el hombre en quien más confiaba después de Ethan. Rhee estaba junto a los guardias de seguridad horas antes de la reunión, supervisando discretamente el coche. Richard sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La traición tenía un nombre. David lo observó en silencio como si comprendiera el peso de ese momento. Richard respiró hondo y dijo casi en un susurro: «Ahora sé quién quería matarme». Y fue en ese momento cuando el tercer bucle narrativo se cerró y el cuarto se abrió. Richard no solo planeaba sobrevivir, planeaba vengarse, y lo haría de una manera tan calculada que nadie lo vería venir. Se puso de pie, su mirada ahora fría, aguda, estratégica. «David», dijo, «quiero que te quedes conmigo hasta que esto termine». El chico dudó. «¿Y si es peligroso? Entonces seremos peligrosos juntos». Había algo nuevo en los ojos de Richard, una furia silenciosa, diferente de su miedo inicial. El multimillonario ya no era una víctima, ahora era el cazador. Ethan, confundido, preguntó: «¿Qué va a hacer, señor?». Richard respondió sin mirar atrás: «Lo único que Jonathan Rhee no espera de mí: paciencia». Y mientras el chico lo seguía en silencio por los resillos de la empresa, la tensión se convirtió en propósito. La historia de un chico judío que evitó una explosión estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. La desintegración pública de un imperio construido sobre mentiras. Cada paso resonaba con la promesa de una guerra silenciosa. Y esa guerra, juró Richard, se ganaría con inteligencia, no con sangre. Habían pasado 2 días desde el ataque en el estacionamiento, pero Richard Hale no había dormido más que unas pocas horas. La imagen de Jonathan Rhee, su socio y amigo de 20 años, junto a los guardias de seguridad traidores, ardía en su mente como una herida abierta. Esa traición no fue solo un intento de asesinato, fue una humillación pública disfrazada de coincidencia. Y Richard no soportaba que lo engañaran. Mientras el imperio de Hale Corporation seguía operando como si nada hubiera pasado, una guerra silenciosa se gestaba entre bastidores. Richard ya no era el hombre asustado del estacionamiento. Ahora era un estratega frío y meticuloso. Y tenía un aliado improbable, el chico judío que le había salvado la vida. David se alojaba en uno de los apartamentos corporativos de la empresa, bajo vigilancia las 24 horas. Cuando Richard lo visitó esa mañana, el chico lo saludó con un dibujo en la mano. Era un boceto del coche con flechas y palabras en ruso que marcaban dónde había oído a los hombres hablar de la bomba. «¿Recuerdas todo esto?»,
preguntó Richard, impresionado. David asintió. Mi madre solía decir que solo olvidamos lo que no queremos entender. El multimillonario lo observó en silencio. La lucidez del chico era desconcertante. Y fue entonces cuando tuvo una idea. Convertir a David en un testigo clave en una investigación que aún no había comenzado oficialmente. Richard contactó discretamente a un antiguo contacto del FBI, el agente Sam Keller, especialista en delitos corporativos internacionales. Sam, necesito que investigues a mi socio discretamente, dijo por teléfono. ¿Ray? La voz del agente sonó incrédula. ¿El mismo Ray que aparece en las portadas de las revistas contigo? Así es, respondió Richard secamente. Y tráeme todo. Quiero saber qué desayunó y con quién habló después. Pero había un problema. Si Ray era el cerebro, todavía tenía acceso total a la empresa, y cualquier paso en falso podría poner a David en riesgo. Así que comenzaron los preparativos secretos. Richard creó una tapadera digital, transferencias falsas, comunicaciones encriptadas y reuniones que parecían rutinarias, pero que ocultaban un plan mucho más grande para exponer a Rhee usando sus propias trampas financieras. No buscaba justicia formal, buscaba venganza pública, la desintegración moral de un hombre que cambió la amistad por el beneficio. Mientras tanto, David observaba todo, fascinado. Parece demasiado tranquilo para alguien que casi muere, comentó el chico. Richard sonrió. Riley, la calma es la mejor arma contra aquellos que creen que te han destruido. Historias emocionantes. El plan de Richard era más complejo de lo que nadie imaginaba. Incluso David. Había un archivo escondido durante años capaz de probar la traición de Rhee y además revelar una red internacional de lavado de dinero. El documento tenía un nombre que sonaba casi simbólico. Proyecto Mir. Era un antiguo acuerdo entre Hale Corporation e inversores rusos, los mismos que, irónicamente, habían financiado la seguridad privada de Richard. El multimillonario convocó a Ethan y al agente Keller a una reunión confidencial. Vamos a hacerle creer a Rhee que ha ganado, dijo, mirándolos a los dos. Quiero que piense que me ha quebrado, que estoy vendiendo mis acciones por miedo. Cuando baje la guardia, será cuando le mostremos las pruebas. Ethan dudó. ¿Y si descubre el plan antes? Richard miró a David. Entonces necesitaremos la mente más aguda de esta habitación. Los ojos de David se abrieron. ¿Yo? Tú escuchas idiomas que la mayoría de la gente ni siquiera reconoce. Chico, quiero que escuches las reuniones. Traduce lo que digan los contactos rusos. Ningún traductor puede saber esto. El chico asintió sintiendo un peso adulto sobre sus pequeños hombros. Mi abuela solía decir que quien escucha secretos carga con un pedazo del destino de otras personas. Richard respondió, entonces prepárate, David, porque el destino está a punto de cambiar. Durante semanas, la tensión creció. Rhee fingió lealtad, sonrió en las reuniones e incluso comentó a la prensa que Richard se estaba recuperando bien del susto. Pero entre bastidores, movía dinero de forma irregular, apostando a que su socio estaba emocionalmente inestable. David y el agente Keller interceptaron cada movimiento. Mensajes codificados en ruso, contratos falsos y un flujo constante de dinero proveniente de cuentas en paraísos fiscales. Era una telaraña, y Richard estaba a punto de tirar del primer hilo. En una de las grabaciones capturadas por David, escondido en la sala de reuniones, Rhee mencionó un nombre que el chico nunca había oído antes. Arena. Cuando preguntó quién era, Richard guardó silencio por unos segundos. Alguien de mi pasado, respondió, desviando la mirada. La verdad era difícil de tragar. Arena era una ex consultora rusa, una mujer inteligente y misteriosa,
con la que Richard había tenido un romance hacía años, y ahora todo indicaba que estaba del otro lado. Esto no era solo una traición corporativa, era personal. El plan entró en su fase final. En vísperas de una conferencia de prensa mundial sobre la nueva fusión de la empresa, Richard le envió a Rhee una invitación especial, una cena de reconciliación en su propio apartamento. Lo que Rhee no sabía era que la reunión sería transmitida en vivo a las autoridades federales y a los accionistas de todo el mundo. David sería el actor clave, el chico que entendería cada palabra susurrada en ruso, traduciéndolas en el momento en que Rhee revelara su juego. Si sale mal, pueden culparte a ti, dijo el chico, preocupado. Richard le puso la mano en el hombro. Si sale mal, al menos el mundo sabrá la verdad. Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban bajo los cristales del rascacielos, el multimillonario y el chico judío se preparaban para la fase final de una guerra invisible. Una guerra en la que la inocencia y la estrategia iban de la mano. Y en el fondo, David sentía algo que no podía explicar, como si estuviera a punto de presenciar algo mucho más grande que una simple venganza. Quizás el momento en que el poder y la verdad chocarían irreversiblemente. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Arena ya lo sabía todo y estaba más cerca de lo que imaginaban. La noche era helada en Manhattan. El apartamento de Richard Hale en la cima del edificio Hale Tower parecía suspendido entre el cielo y el abismo. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como miles de ojos vigilantes, pero el verdadero espectáculo tendría lugar dentro. Una cena que prometía cambiarlo todo. Richard se ajustó el reloj, miró su reflejo en el cristal y respiró hondo. Cada uno de sus movimientos estaba calculado. Al otro lado de la mesa, Jonathan Rhee sonreía con la misma expresión de siempre, la de un hombre que creía tener el control. Entre ellos había copas de vino y platos intactos, y en un rincón discreto de la sala, el pequeño David, con una camisa de vestir prestada, observaba en silencio, fingiendo ser solo el sobrino del anfitrión. Richard sabía que cada palabra pronunciada allí estaba siendo grabada y transmitida en tiempo real a un equipo del FBI y a los accionistas de Hale Corporation. Pero Rhee no tenía ni idea. La ironía era deliciosa. Richard, me alegro de que me hayas llamado, dijo Rhee suavemente. Estos últimos días han sido intensos, ¿no? Lo han sido, respondió el multimillonario, tomando un sorbo de vino. Me han hecho replantearme muchas cosas. Me lo imagino. Rhee sonrió casi paternalmente. Pero mira el lado bueno. Sobreviviste. Ahora puedes descansar y dejarme la empresa a mí por unos meses. Richard mantuvo la mirada fija. David, a pocos metros, frunció el ceño. El chico lo escuchaba todo y entendía más que cualquier adulto allí. Notó un ligero temblor en la mano de Rhee, el tipo de nerviosismo disfrazado de calma. Descansar, repitió Richard, curioso por escuchar eso de alguien que me envió al infierno y pensó que no volvería. La sonrisa de Rhee se desvaneció por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Me estás acusando de algo, Richard? El multimillonario apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. No te estoy acusando, estoy afirmando un hecho, dijo con voz baja y controlada. Vi las imágenes. Estabas en el estacionamiento. Rhee soltó una risa burlona. Oh, eso. Pasé a recoger unos documentos. Ya sabes, cosas de rutina. Richard se enderezó lentamente, su mirada fría como el acero. Curioso, porque el FBI tiene una interpretación diferente. Rhee parpadeó, confundido. ¿El FBI? Sí, respondió Richard, mientras un discreto pitido sonaba en el bolsillo interior de su traje, confirmando que las cámaras estaban transmitiendo. Están viendo todo ahora mismo. Rhee se rió, pero la risa sonó forzada.
Siempre con tus teatralidades, Hale. ¿De verdad crees que alguien se creería esta farsa? David se acercó discretamente, colocando una pequeña grabadora sobre la mesa. No tiene que creerlo. Solo escuche. El chico pulsó el botón. De la pequeña caja salió la grabación de una inconfundible voz masculina, la de Ree hablando en ruso. Tan pronto como arranque el coche, nadie sospechará nada. Los rusos se encargarán del resto. La cara de Ree palideció. «¡Esto es un montaje!», gritó, intentando levantarse. Richard solo observaba sin prisa. ¿Un montaje? Entonces quizás puedas explicar por qué este audio fue enviado desde tu teléfono celular a un número en Moscú. Al otro lado del cristal, el reflejo mostraba algo que Ree no podía ver. Agentes federales ya subiendo por el ascensor privado. La red se estaba cerrando, pero antes de que llegaran, sucedió algo inesperado. Arena entró por la puerta lateral como una sombra materializándose del pasado. Vestía de negro, sus ojos tan fríos como el cristal de la ventana. David se dio la vuelta sobresaltado. Richard se congeló por un segundo. «Buenas noches, Richard», dijo ella en ruso con una ligera sonrisa. «Ha pasado mucho tiempo». Ray la miró con sorpresa. «¿Qué haces aquí?» «Corrigiendo el error que tú cometiste», respondió ella. La misteriosa mujer que David había escuchado en las grabaciones estaba finalmente allí, frente a ellos, y el papel que desempeñaba era muy diferente al que Richard había imaginado. Arena se acercó a la mesa y le dio a Richard una mirada de complicidad. «Él usó mi compañía como fachada para lavar dinero», dijo, señalando a Ree, «y trató de silenciarme a mí junto contigo». Ree retrocedió, aturdido. «¿Estás mintiendo?» «¿Lo estoy?» Ella levantó su teléfono celular. «Entonces, ¿por qué la transferencia de $10 millones realizada anoche provino de tu cuenta?» El color se le fue de la cara. David observaba, impresionado. El giro era casi cinematográfico. El villano se convirtió en aliado, y el verdadero traidor se encontró expuesto. Richard dio un paso adelante. «Jonathan Rhee, me enseñaste todo sobre manipular a la gente, pero olvidaste la primera regla del poder. Aquellos que mienten demasiado terminan creyendo sus propias mentiras». En ese momento, el sonido de puertas abriéndose resonó por la sala. Agentes federales armados irrumpieron en el apartamento, apuntando sus armas a Rhee. Jonathan Rhee queda arrestado por intento de asesinato, conspiración internacional y lavado de dinero. Él intentó reaccionar, pero fue inmovilizado en segundos. Mientras lo sacaban, gritó: «Esto no termina aquí, Hale. Tú también tienes sangre en las manos». Richard solo observó. Quizás tenía razón. Nadie llega a la cima sin ensuciarse las manos. Pero en ese momento, la justicia pesaba en el lado correcto de la balanza. David suspiró aliviado, pero había algo en sus ojos, una mezcla de triunfo y tristeza. «Entonces, ¿se acabó?», preguntó en voz baja. Richard lo miró y respondió: «Se acabó para él. Para nosotros, apenas comienza». Arena se acercó, extendiendo su mano al chico. «Fuiste valiente, David», dijo sinceramente. «No muchos harían lo que tú hiciste». Él sonrió tímidamente. «Mi abuela solía decir que el coraje es solo el miedo que decidió ponerse de pie». Esa frase simple y poderosa hizo que Richard desviara la mirada hacia las luces de la ciudad. Afuera, Nueva York permanecía indiferente. Pero dentro de ese ático, una nueva vida comenzaba. La conspiración internacional había sido desarticulada. La verdad finalmente había salido a la luz, y la lealtad había surgido del lugar más inesperado. Pero la historia aún no había terminado. Porque, mientras se llevaban a Rhee, uno de los agentes del FBI
Le entregó a Richard un sobre sellado. Encontramos esto en su apartamento, dijo el agente. Creo que querrá verlo. Dentro había una sola foto. Richard y Arena años atrás en Moscú. Y en el reverso, una nota escrita a mano. El verdadero enemigo no muere. Espera. El multimillonario guardó el sobre sin decir una palabra. Sabía que esta victoria tenía un sabor amargo y que el pasado aún lo observaba a través de las grietas de su memoria. Pero por ahora, la justicia había sido servida. David se acercó a la ventana y dijo, «Creo que debería sonreír. Hoy, al menos, usted ganó». Richard miró al chico y por primera vez en mucho tiempo sonrió genuinamente. La venganza estaba completa, no con sangre, sino con inteligencia. Y esa noche marcaría para siempre el nombre de Richard Hale, no como el hombre que casi muere, sino como el que aprendió que la verdad puede ser una bomba mucho más poderosa que cualquier explosivo. Han pasado 2 meses desde aquella noche. El arresto de Jonathan Rhee acaparó los titulares de todo el país. La Hale Corporation, antes símbolo de lujo y poder, ahora era vista como un ejemplo de transparencia y reconstrucción. Pero para Richard Hale, el verdadero cambio no ocurrió en los titulares. Ocurrió por dentro. Pasó gran parte de las semanas siguientes lejos de los focos. Sin trajes caros, sin entrevistas calculadas, solo silencio y reflexión. Las noches eran largas, pero por primera vez en años dormía sin miedo. Y casi todas las mañanas un pequeño visitante llamaba a su puerta con una sonrisa tímida y una curiosidad insaciable. «Traje el periódico», diría David, entregándole el ejemplar doblado. «¿Adivina quién está en la portada otra vez?» Richard sonreiría. «Espero que no sea yo». «No, es él». El chico señalaría el titular. «Socio de ex multimillonario confiesa trama con empresarios rusos». Ray había hecho un trato. Entregó nombres, cuentas, operaciones secretas, y a cambio obtendría una pena de prisión más corta. Pero aún así, su imperio estaba destruido. Nadie lo quería cerca, nadie confiaba en él. Era el castigo perfecto, ver al mundo seguir adelante sin él. Richard miró por la ventana del apartamento, observando el movimiento en las calles. La ciudad no se detuvo por nadie. «¿Sabes, David? Solía pensar que ser poderoso significaba que todos me temieran. Pero he aprendido que el verdadero poder es cuando alguien confía en ti», dijo. El chico respondió rápidamente sin pensar. «La confianza es más fuerte que el miedo. El miedo se acaba, la confianza no». Richard sonrió. Ese chico tenía una sabiduría que los adultos parecen perder con el tiempo. En los días que siguieron, el empresario comenzó a reconstruir su vida, pero de una manera diferente. Despidió a la mitad de la junta directiva involucrada en los tratos turbios. Donó parte de su fortuna a instituciones que apoyaban a niños refugiados y creó un nuevo proyecto, Voces del Silencio, una fundación para niños que, como David, habían sobrevivido en medio del caos. «Quiero que esta fundación sea tuya también», dijo un día. «Tú me salvaste, David. Ahora quiero que salves a otras personas». Los ojos del chico se abrieron de par en par. «¿Yo? Pero solo soy un niño». «Precisamente por eso», respondió Richard. «El mundo necesita escuchar a los niños. Los adultos hablan demasiado y escuchan muy poco». David guardó silencio por unos segundos, procesando todo. Luego, con una pequeña sonrisa, preguntó, «¿Puedo elegir el lema?» «Por supuesto». «Entonces será: la verdad no tiene que ser grande para cambiar el mundo». El empresario asintió, conmovido. Esa frase se convertiría en el símbolo de la nueva fundación. Mientras tanto, Irina había desaparecido. Las autoridades sabían que había ayudado a derribar a Rhee,
pero nadie pudo rastrearla. Algunos decían que había regresado a Rusia, otros juraban haberla visto en París. Richard no la buscó. Sabía que ciertas personas pertenecen al pasado, y el pasado a veces necesita permanecer en silencio. Pero semanas después llegó a su oficina un sobre sin remitente. Dentro había una sola línea escrita en ruso. El verdadero enemigo es el silencio. Richard guardó el papel en un cajón y nunca se lo mencionó a nadie. La vida volvió a la normalidad. David ahora estudiaba en una de las mejores escuelas de Nueva York, con una beca completa pagada por Richard. El chico aún visitaba al empresario todas las semanas. Le gustaba subir a la cima de la Hale Tower y contemplar las luces de la ciudad. Es hermoso aquí arriba, pero la gente se ve pequeña, dijo un día. Lo son, respondió Richard, solo que no se dan cuenta. Sus conversaciones se convirtieron en una especie de terapia mutua. El chico hablaba de su madre, de lo que le había enseñado antes de morir. Richard escuchaba en silencio, comprendiendo finalmente el valor de las palabras simples. Sabes, David, durante años pensé que quien hablaba más alto era quien mandaba. Pero tú me enseñaste que a veces el poder reside en aquellos que hablan en voz baja en el momento adecuado, dijo. David lo miró y respondió con la naturalidad de quien no teme a la verdad. Usted solo necesitaba escuchar. El tiempo pasó y la Fundación Hale creció. La historia del multimillonario salvado por un chico judío se convirtió en un documental, un artículo, un discurso motivacional. Pero Richard nunca se dejó llevar por la fama. En todas sus entrevistas decía lo mismo. Yo no fui el héroe de esta historia. Fue un chico que creyó que la verdad valía más que el miedo. Mientras tanto, Rhee, tras las rejas, veía las noticias en la televisión de la prisión. Su ex socio ahora era aplaudido, respetado y redimido. Y él, el hombre que intentó destruirlo, se había convertido en el ejemplo de todo lo que el dinero no podía comprar. Con cada reportaje, Rhee perdía un poco más de su dignidad. Al final, fue él quien se destruyó a sí mismo. Una tarde de otoño, Richard llevó a David a visitar el nuevo edificio de la fundación. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de niños de todo el mundo. En un mural, una frase estaba escrita con letras grandes. Nunca ignores la voz de quienes hablan desde el corazón. Richard lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Pensó en todo lo que había pasado, el miedo, la traición, la culpa, la venganza, y se dio cuenta de que de todas las inversiones que había hecho en la vida, escuchar a ese chico había sido la más valiosa. Tú cambiaste mi historia, David, dijo con una sonrisa sincera. El chico respondió sin dudar. No, señor. Yo solo dije lo que oí. Usted fue quien decidió creerlo. Los dos se miraron por un momento y en ese silencio había gratitud, perdón y una especie de paz que el dinero nunca podría comprar. Esa noche, Richard subió solo a la cima de la torre y contempló la ciudad iluminada. Pensó en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Finalmente comprendió que la mayor venganza es vivir en paz. La justicia no se trataba de gritar o destruir. Se trataba de seguir adelante limpio, libre y en paz consigo mismo. Y mientras el viento frío soplaba entre los edificios, murmuró para sí mismo. El chico tenía razón. La verdad no tiene que ser grande para cambiar el mundo. David, ahora en casa con su padre, se durmió con una sonrisa. Soñó con un futuro donde la gente escucharía más, mentiría menos y tendría el coraje de hablar incluso cuando sus voces temblaran. Porque eso fue lo que él hizo, y con eso salvó una vida. La historia de los dos se difundió como un poderoso recordatorio. La verdadera lealtad puede venir de donde menos lo esperas, y la justicia puede comenzar con la voz más inocente. Intentó destruir a Richard,
pero acabó destruyéndose a sí mismo. Richard aprendió que la verdadera venganza no es tomar represalias por el daño que te han hecho. Es alcanzar el éxito y la paz que tus enemigos nunca podrían imaginar. ¿Y tú? ¿Qué harías si un niño que no conoces te dijera algo que podría salvarte la vida? Piensa en ello y suscríbete al canal para más historias reales llenas de emoción.